Muy bien, tenemos este ejercicio donde se nos presenta una tabla y obviamente va a ser con datos agrupados y nos pide el cálculo de la media, mediana, moda, primer y segundo cuartil. Ok, vamos a recordar entonces que la frecuencia, o también conocida como frecuencia absoluta, utiliza estas letras F minúscula o FI minúscula. La frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias, utiliza la letra F mayúscula I. Esta XI significa marca de clase. ¿Ok? Es la marca de clase. En algunas fórmulas la podemos encontrar como HI. Y la marca de clase, aquí lo voy a poner a un ladito para recordar, la marca de clase se va a calcular sumando el límite inferior más el superior y dividiéndolo entre 2. Ahora, la f de x la vamos a obtener multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta. Bien, entonces teniendo estas fórmulas, ya podemos completar estas dos columnas que tenemos acá y completar también la columna de la frecuencia acumulada. Recordemos que el 5 pasa directo en el primer renglón de la frecuencia acumulada y empezamos a sumar en diagonal. 8 más 5 es 13, lo ponemos aquí. Empezamos a sumar este con este en diagonal y el resultado lo vamos a poner acá. 10 más 13 es 23, 23 más 15 es 38, 38 más 25 es 63, 63 más 32 es 95, 95 más 12 es 107 y 107 más 6 es igual a 113. El último número de mi frecuencia acumulada representa el valor de n, quiere decir que hay 113 datos que estamos estudiando. Ok, ahora, marca de clase. Como les comenté, la marca de clase es el límite inferior más el superior entre 2. Tenemos que sumar estos dos y dividirlo entre 2 o simplemente verificar cuál es el dato central o en medio entre el 30 y 34 y vemos que es el 32. Para no aplicar esta fórmula que tenemos aquí, ¿cuál es el dato central entre 35 y 39? Es 37. Entre 40 y 44 es 42 y así sucesivamente. Para obtener nuestra f de x vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. 32 por 5 es 160, 37 por 8 es 296, 42 por 10 es 420 y así con cada uno de los números que tenemos acá. 62 por 12 es 744 y 67 por 6 469. Para sacar la media aritmética en datos agrupados es necesario sacar la sumatoria de todas las f de x. Vamos a sumar término por término hasta obtener esta sumatoria. Vamos a dividir la sumatoria de las f de x entre el valor de n, que en este caso es 113, y obtenemos este resultado. Ya tenemos el valor de la media aritmética. Ahora, para calcular la mediana, es necesario verificar si n es par o si n es impar. En este caso el 113 pues es un número impar, tenemos que aplicar esta fórmula que tenemos de este lado. ¿Ok? Entonces esta es cuando n es par y esta fórmula la vamos a aplicar cuando n es impar, que es el caso de nuestro ejemplo. 113 más 1 entre 2 nos da 57 y el resultado lo tenemos que buscar en la frecuencia acumulada. Este resultado nos va a brindar el renglón donde se encuentra nuestra mediana. Nos regresamos a nuestra tabla, buscamos el 57, vemos que está el 63, no está el 57, está el 38, no lo puedo agarrar porque no alcanza al 57, por lo tanto tengo que escoger el que se sobrepase, no importa que se pase. Por lo tanto, ya que identifiqué el renglón donde se va a encontrar nuestra mediana, vamos a empezar a nombrarlo límite inferior, superior, FI, F mayúscula I y el de arriba es FI menos 1. Recordemos que es donde está nuestra FI menos un renglón, o sea,
el 38. Ok, entonces ya que tenemos estos valores del renglón, los datos que voy a necesitar para mi fórmula, voy a colocar aquí la fórmula de la mediana. Mediana va a ser igual al límite inferior más n sobre 2 menos fi menos 1 entre fi por el ancho de clase. Ok, límite inferior. Como este fue el renglón donde se encuentra nuestra mediana, vemos que el límite inferior es 50. Por lo tanto, empiezo a sustituir. 50 más n sobre 2 va a ser 113 sobre 2 menos fi menos 1. Fi menos 1 es 38. Fi, vemos que Fi minúscula es el 25 y lo vamos a multiplicar por el ancho de clase. Acuérdense que para sacar el ancho de clase es superior menos inferior. 54 menos 50 nos va a dar 4. Ojo con esto de acá, el n sobre 2. Aquí no nos va a interesar si n es par o es impar. Tiene que ser exactamente el valor de n, que es 113. Bueno, empezamos entonces a dividir, multiplicar, restar, etc. 113 entre 2 nos va a dar 56.5 menos 38 entre 25 por 4. Recuerden que en el examen de admisión los procedimientos son paso a paso. La calculadora virtual no te permite realizar operaciones continuas, entonces tenemos que hacerlo paso a paso. Ok, dividimos el 18.5 entre 25, nos va a dar 0.74. Lo multiplico por 4, vamos a obtener 2.96. Le sumamos el 50 y va a ser 52.96 el valor de nuestra mediana. Ahora, vamos a checar la moda. Para la moda, número 1, se busca el número más grande en la frecuencia absoluta. Recordemos que la moda es el dato que más se repite. Por eso vamos a buscar el número más grande en nuestra frecuencia absoluta. Vemos que el número más grande es el 32. Por lo tanto, aquí voy a poner yo un marcatextos porque, acuérdense, en la parte de arriba es donde se encontraba mi mediana y en esta ahora se va a encontrar mi moda. Empiezo a delimitar mi fórmula. Este es límite inferior, superior. Este va a ser ahora FI. Este va a ser FI mayúscula. Y en el caso de la fórmula de la moda, ocupo puras Fs minúsculas. FI menos 1 es el de arriba y el de abajo es FI más 1. Recordemos que el menos 1 y el más 1 nos indica menos un renglón de donde está tu FI, que sería el 25, y más un renglón donde está tu FI, que sería el número 12. Ok, me regreso a la parte de abajo, colocamos la fórmula de nuestra mediana, número 2. Ahora se aplica la fórmula. Muy bien, entonces la fórmula va a ser la siguiente. Moda va a ser igual al límite inferior más raya grande FI menos FI menos 1 entre FI menos FI menos 1 más FI menos FI más 1, todo dividido y se va a multiplicar por el ancho de clase. Okay, entonces nuestra moda va a ser igual al límite inferior, que en este caso es 55 más FI menos FI menos 1, 32 menos 25, entre 32 menos 25 más 32 menos el FI más 1,
vale 12 por el ancho que sigue siendo el 4. Ok, empezamos a hacer nuestras operaciones. 32 menos 25 pues va a ser 7. Entre 7 más 32 menos 12 es 20 multiplicado por 4. Entonces esto nos va a dar como resultado 7 sobre 27 por 4 y 7 entre 27 nos va a dar punto 25. Multiplicado por 4, yo estoy agarrando todos los decimales de la calculadora, por eso aquí el resultado me va a dar 1.03. Le sumo el 55 y obviamente va a ser 56.03, el valor de la muda para este ejercicio. ¿Ok? Recuerden que pueden pausar el video para que ustedes vayan haciendo los procedimientos y vayan comparando lo que ustedes hacen contra lo que yo aquí estoy resolviendo. En el segundo video, que va a estar en la carpeta del Drive, voy a colocar el procedimiento para el primer y segundo cuerpo.